Abran por favor sus Biblias en Ezequiel 18, 20. Voy a leer un verso nada más, pero voy a trabajar un poquito con este pasaje y otros. Ustedes ven el título ahí. Voy a hablar sobre el tema de las maldiciones generacionales. Y quiero que presten atención porque haciendo bien la interpretación de este texto y otros, vamos a poder aplicar las conclusiones que extraemos, exegéticamente hablando, en cuanto a aplicarlo a este tema del flagelo del racismo. Van a ver al final por qué escojo este pasaje y la implicancia que tiene a este tema. Así que presten atención. En el capítulo 18, verso 20, dice: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Más claro, échele agua si quiere, ¿no? Pero está muy claro. Señor, gracias por tu palabra, y al abrirla y el quedarnos quietos para extraer de ella lo que tienes que decirnos, pedimos, Señor, que la apliques a nuestros corazones. Como siempre, elevamos esta oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, se ha discutido muchísimo, y yo he escuchado muchas conversaciones, y a veces acaloradas, acerca de las maldiciones generacionales. Yo creo que, si no todos los que estamos acá, la mayoría, incluso los que nos siguen a través del canal, han tenido algún tipo de contacto con este tipo de enseñanza, que muchas veces se lanza para hacer temblar a los cristianos. Y lo que me disgusta de todo este tema, primero porque no es bíblico, por eso me disgusta, y ya vamos a probar eso. Pero la otra cosa que me molesta más es el hecho de que hay caudillos evangélicos que utilizan este tipo de frases para tener a las ovejas de Cristo agarradas. Porque son ellos, tenemos que ir a estas personas que tienen el poder y la autoridad dada por Dios, dicen ellos, para poder romper con esas maldiciones generacionales. Hacen una oración, usted tiene que traer una ofrenda y cosas por el estilo. Total, es que usted necesita de una persona específica que tiene el poder para romper esas maldiciones generacionales. Y lamentablemente muchísima gente va corriendo pensando que están, sellados con algún tipo de demonio o de maldición, y entonces para poder romper con las cosas que les están saliendo mal, caen en presas de estos cazadores furtivos que vemos hoy en la iglesia. Y lamentablemente hoy eso se ve también en la sociedad. Son dichos adaptados, como por ejemplo el que aparece acá en el versículo 2 del capítulo 18, donde dice que existía por aquel entonces un refrán que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Eso es lo que la gente pensaba en los días de Ezequiel. Vamos a explicar después qué pasaba con esto. O también hay el tema de las maldiciones generacionales, es una adaptación
tomada fuera de contexto de Éxodo capítulo 20, versículo 5, que es el verso, digamos, de batalla en torno a esta ideología, donde dice, por ejemplo, yo, Jehová, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Me llama poderosamente la atención que se utiliza esa frase que acabo de leer, tomada de Éxodo 25, pero lo que hicieron fue, romper con el texto y armar una frase del versículo 5, que en realidad deberíamos leer desde el versículo 2, por lo menos, pero agarran solamente esa frase de la cual se ha construido esta idea loca, descabellada, de las maldiciones generacionales. Es decir, lo que se trata de indicar es que los delitos cometidos por nuestros ancestros tienen que ser pagados forzosamente por las generaciones futuras. Muchas de las cosas que pasan en nuestras vidas se debe no a nuestra responsabilidad, sino la culpa de nuestros ancestros que hicieron algún tipo de líos y ahora nosotros tenemos que pagar la deuda que ellos contrajeron con Dios debido a su pecado. Mucho de esto se asocia a las prácticas del ocultismo, antepasados que estuvieron coqueteando con cosas del más allá, cosas mágicas, o la posesión quizás parcial de algún ente o algún demonio que se ha apropiado de nuestras vidas o de nuestras circunstancias. Cosas por el estilo, que se dicen por ahí. Los que postulan por este tipo de creencias insisten que dichas maldiciones generacionales hay que romperlas a toda costa si queremos vivir en paz. Las personas que han caído bajo tales maldiciones se exponen a la perpetuidad del trabajo y la miseria debido a lo que hicieron nuestros antepasados. Por ejemplo, si padecemos alguna enfermedad, alguna disforia o algún desajuste de tipo mental, o problemas de tipo económico, o desviaciones sexuales, etcétera. Todo ese tipo de cosas, de reportes que se dan en la actualidad. Entonces, estas personas están atadas a esas maldiciones, por lo tanto es necesario que un gurú evangélico venga y rompa con esa maldición para declarar nuestra liberación y al fin tener paz. Hay un teólogo, no sé si lo habrán escuchado, a lo mejor alguno de ustedes, se llama Neil Anderson, y propone este señor un proceso que a mí me llamó poderosamente la atención. Es un proceso en 3 pasos para poder romper usted con las maldiciones generacionales. Y acaban los 3 pasos. Número 1, como hijo de Dios, rechazo y me deshago de todos los pecados de mis antepasados. Segundo paso, cancelo toda actividad demoníaca que me ha sido pasada por mis ancestros. Tercer paso, mando que todo espíritu familiar que esté dentro de mí o alrededor mío, que se vaya al abismo. Hay mucha gente que ha comprado su libro y lo siguen comprando y siguen sus consejos y dicen, bueno, yo la verdad es que me he convencido que tengo una maldición generacional y entonces busco a este caballero, me leo los 3 pasos y entonces lo que hago es, creído de que esto tiene algún efecto favorable, doy los 3 pasos para poder romper o cortar con esta cadena que me tiene atado. Resulta que cuando nosotros analizamos un poquito con un poco de frescura este asunto, este procedimiento, caemos en la cuenta de varios errores teológicos y de orden práctico. El problema es que no pensamos ni discernimos nada. Se levanta un charlatán y entonces dice, usted tiene que hacer esto, la gente compra el libro, se llena de plata el señor, porque les compramos ese libro de disparates,
Y perdonen que soy duro con esto, pero ya estoy hasta el hartazgo de escuchar y de tener que luchar con este tipo de mitos que se han levantado dentro del pueblo cristiano cuando tenemos la verdad de Dios en este sagrado libro. Pero no, hoy en lugar de buscar lo que tiene que decir la Biblia, escuchamos y compramos los libros de estos señores. Tira los libros por la ventana, esos libros me refiero, no todos los libros, y cómprate una Biblia y ábrela. No dejen que se llene de tela de arañas. A ver, en primer lugar, este procedimiento que sugiere este señor no lo van a encontrar sugerido ni siquiera en un solo capítulo de la Biblia entera, de punta a punta. Yo me pregunto, ¿de dónde sacan semejante, procedimiento? Porque si me dijesen, bueno, acá tenemos la Biblia enseñándonos que estos son los pasos para romper con las maldiciones generacionales, uno dice, bueno, vamos a sentarnos a considerar lo que este señor tiene que decir. Pero no encontramos, por el amor de Dios, no se encuentra en un solo lugar de la Biblia semejante sugerencia. ¿De dónde sacan estas cosas? ¿Cómo es posible que una masa del pueblo evangélico hoy vaya detrás de estos disparates? Es más, ustedes se leen la Biblia de punta a punta y no van a encontrar ni siquiera un ejemplo de gente que fueron del mundo pagano haciendo estos tres pasos, porque digamos que, bueno, no se encuentra dentro del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, la iglesia en el Nuevo Testamento, pero los paganos practicaban esto, pero ni siquiera encontramos un ejemplo entre los mismos paganos en la Biblia que hayan practicado estas cosas. Hay otros métodos y otras cosas que se explican como práctica de los paganos, pero esto no lo encuentra en ningún lugar, ni dentro de la enseñanza cristiana o la de los profetas, y tampoco los paganos. ¿De dónde sacan estas ideas? Segundo, no confiesa los pecados propios. Confiesa los pecados de los antepasados. ¿No ve usted un problema teológico con eso? ¿Desde cuándo yo paso a ser una persona perdonada o liberada porque confieso los pecados que hizo otro, mi abuelo, mi tatarabuelo, mi bisabuelo y todos los que van para atrás? Lo que tenemos que hacer es reconocer dónde yo estoy haciendo el lío y arrepentirme y pedir perdón a Dios. No pedir perdón a Dios por lo que hizo el otro. Esto es victimización. Esto es de que una persona se declare una víctima inocente por los problemas que tengo por culpa de los pecados que hicieron nuestros ancestros. Número 3, lo que más me llama la atención es que la oración o el procedimiento de este señor no apela a Dios para nada. Me recuerda la oración del fariseo que decía, te doy gracias porque no soy como este, soy así, soy asá. ¿Se acuerdan de eso? Cuando el Señor presentó aquella ilustración entre el fariseo y el publicano. Bueno, esto que está haciendo este señor raya lo mismo. No apela a Dios, dice, yo rechazo, yo deshago, yo cancelo, yo mando. Y es interesante porque este señor, ¿a quién le está hablando? No le está hablando a Dios diciendo, Señor, libérame. Le está hablando a las maldiciones. Yo, maldición, te digo esto. Y en tal caso, si personificamos la maldición, es decir, algunos dicen que se trata de un demonio, el demonio de la miseria, el demonio de qué sé, las caries, el demonio de no sé qué cosa, entonces le hablamos al demonio, en lugar de hablarle a Dios. Esos son los 3 pasos sugeridos por estos que venden libros. Hermano, cuidado. Cuidado con este asunto. Digo yo, ¿y qué del pecado de la presunción? Porque la persona que sigue esos 3 pasos es un presuntuoso. Piensa que en él inherentemente hay un poder para romper con las maldiciones, que en tal caso sería Dios el que rompe con las maldiciones, pero nosotros, eso es presunción y eso es un pecado. Digo yo, este señor está victimizándose, mirando los pecados del otro, y sin embargo no se da cuenta que el mismo procedimiento es un procedimiento presuntuoso, que yo puedo lidiar con esos problemas por mí mismo. Estas ideas de las maldiciones generacionales fueron tomando cada vez más forma, tomando fuera de contexto o interpretando mal Éxodo capítulo 20, verso 5.
Allí dice el pasaje, no te inclinarás a ellas, es decir, ahí está hablando de las imágenes, las estatuas, los ídolos. Dice, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Las imágenes no, yo soy tu Dios. Fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Escuche esto, de los que me aborrecen. Ahora, es muy interesante cómo se sacó esa última frase, que ahora vamos a ver por qué es importante esa frase, porque da interpretación a todo lo que está diciendo el escritor. Pero eso lo sacaron. Y hoy lo que dicen es, hermano, usted puede tener una generación, una maldición generacional, y estas maldiciones van hasta la tercera y cuarta generación porque lo dice la Biblia. Pero escúchame una cosa, ¿y qué pasó con la última parte del versículo? Ahora, este verso pertenece al Decálogo, las 3 palabras, los 10 mandamientos. Y resulta que esta frase específicamente se refiere a los ídolos, las divinidades que la gente representaba en una estatua, en una cosa hecha de mano, ¿no es cierto? Un orfebre que trabajaba y daba la figura a un metal o cosas por el estilo y se inclinaban hacia eso. Lo que dice es que no hay que hacerse ídolos, no hay que inclinarse a los ídolos, no hay que honrar a los ídolos. Tenemos que enfocarnos total y exclusivamente en el único Dios que tiene no solamente el pueblo de Israel, sino todos los hombres, aunque no lo quieran reconocer. Cuando Dios dice allí, yo visito la maldad, esa palabra visitar, la palabra pakad, significa yo pongo atención. Yo tomo nota, eso es lo que quiere decir. No es que viene de visita como vamos a visitar a un hermano en la iglesia. Lo que está diciendo es, estoy poniendo mis ojos sobre eso, estoy tomando nota, estoy observando. Es decir, que Dios lo que está indicando es que está tomando nota de la maldad de los padres, la maldad de los hijos, la maldad de los nietos, etc. Y si continúa la cadena, Dios no cierra los ojos al mal. Dice, estoy tomando nota de la maldad de ustedes, los hijos y los nietos y todos los que vengan por delante. En otras palabras, lo que está indicando Dios es que, se refiere a los ídolos, práctica que muchas veces se convierte en una tradición, en un asunto de cultura, donde los padres le enseñan a los hijos dicen, yo practico este culto porque lo aprendí de mis padres o porque eso es lo que nuestros padres nos enseñaron, o nuestros abuelos o nuestros antepasados. Simplemente lo hacemos porque, la tradición mía es esa. En Latinoamérica, yo he tenido conversación con mucha gente que me dice, yo soy católico, apostólico romano. Yo también. A mí me bautizaron católico apostólico romano. Y le pregunto, ¿y me quiere decir, pero qué quiere decir usted con eso? ¿Qué quiere decir ser católico apostólico romano? No sé. Pero y entonces, no, yo lo aprendí de mis padres. Y mis padres de mis abuelos. Acá yo voy a morir católico apostólico romano. No entiendo ni medio qué quiere decir, pero de todas maneras yo soy católico y me voy a morir católico. Bueno, eso es lo que está diciendo este pasaje bíblico. Cuando los padres, los hijos, los nietos, todo el mundo sigue con una tradición, no tienen la menor idea por qué se inclinan delante de una imagen, pero lo hicieron mis padres, lo hicieron mis abuelos y yo lo voy a hacer también, no voy a abandonar eso. Y es por eso que mucha gente le escapa al Evangelio, le escapa a Cristo, pensando que la tradición los va a salvar, cosa que los judíos enseñaban en los tiempos del ministerio terrenal del Señor. ¿Se acuerdan? Las tradiciones se habían superpuesto a las enseñanzas de la palabra de Dios. Así que eso es algo para tomarse en cuenta cuando dice yo visito la maldad. Así que, nosotros a veces nos agarramos de las tradiciones empecinadamente y cuando miramos la historia de Israel, ese fue el patrón. El pueblo de Israel continuó los pecados de su padre. No vemos que el pueblo dijo, ellos se equivocaron, nosotros vamos a ser diferentes. No, señor, siguieron haciendo las mismas cosas y en algunos casos peores todavía,
Por cierto, nuestra sociedad va de mal en peor. No podemos decir que estamos pecando igual que nuestros padres, la generación de hoy, somos peores que nuestros padres. Yo estoy mirando hoy día cosas en la televisión que me dejan espantados. Y no quiere decir que los de mi generación eran inocentes, no hicimos líos. Pero hoy la verdad es que se han abierto las compuertas y el pecado es una cosa, ya no sé, pero no sobra la inteligencia para pensar e idear cómo pecar en nuestros tiempos. El verbo dice visito, no la maldición. Dice visito la maldad. ¿Se va dando cuenta lo que dice el texto? En ningún momento dice visito la maldición de los ancestros. Dice visito la maldad. Repito, no dice la maldición. Dice la maldad de los que me aborrecen. Mira el final del versículo. En ningún momento dice que Dios visita la maldad de los que me obedecen, porque eso es una contradicción. En ningún momento Dios va a actuar de esa manera. Dice, visito la maldad de los padres sobre los hijos y los demás, de los que me aborrecen. Es decir, que los padres me aborrecen, por eso se hacen un ídolo. Los hijos también me aborrecen si siguen la enseñanza de los padres y se inclinan ante un ídolo. Y lo mismo los nietos y generación tras generación. Así que no hay ningún problema acá de maldición generacional, sino de un pecado generacional de gente que sigue haciendo los mismos líos que hacen sus ancestros. Y eso es lo que está advirtiendo Génesis capítulo 20, verso 5, ese mandamiento de la palabra de Dios. Es más, la palabra maldición no aparece en ese versículo para nada. Aunque en el hebreo existe la palabra maldición, que varias palabras que se traducen como maldición, que el Alá es una de ellas. Alá es otra de ellas que se traduce como anatema, cosas por el estilo. Son sinónimos, pero en este caso no aparece la palabra maldición. Otro texto que repite la idea con un poquito de énfasis. Éxodo capítulo 34, verso 7, dice que guardo, escuchen cómo empieza este verso, guardo misericordia a millares, que perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué dice el texto? Primero, Dios es un Dios de compasión, de misericordia, de perdón, que Dios perdona al que se arrepiente, pero eso sí, está diciendo, ojo, porque no voy a dar por inocente al que deliberadamente peca. Y ese pecado lo voy a visitar sobre los padres, los hijos y los que siguen por delante. Números 14, 18 dice Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. No al descendiente del culpable, sino al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Resulta que en el exilio, que es donde nos encaja Ezequiel capítulo 18, había personas que se estaban quejando en la sociedad que estaba en el exilio. Los judíos que habían ido a parar a Babilonia se quejaban. No estaban yendo muy bien las cosas para algunos de ellos y decían, bueno, nosotros estamos sufriendo no porque hemos hecho nosotros algo mal, sino por culpa de nuestros ancestros. Ellos son los responsables de que nosotros ahora tengamos que pelar el afrecho acá, en este país extraño, sin identidad, sin casa, sirviendo a los extranjeros. Y entonces el capítulo 18 lo que va a hacer es abordar justamente el tema de la responsabilidad personal, no de los ancestros. Y luego, por supuesto, va a tocar el tema de la justicia divina. Es cómo Dios procede, que no lo hace en una forma injusta. Se había popularizado en estos días ese refrán que aparece ahí en el versículo 2, que dice, otra vez, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Es decir,
Yo estuve buscando esto de la uva agria y qué sé yo, incluso estuve hablando con un pastor que creció en un lugar donde se cultivan las uvas. Un poco embromado este asunto, ¿no? Porque se hablan de uvas silvestres, en fin, hay varias posturas, yo no sé francamente en cuál inclinarme, pero la ilustración lo que está diciendo es una uva de mal estado, vaya a saber si es porque está ácida o lo que sea, una uva que no es dulce, es agria, está en mal estado, pero yo me como la uva, pero mi hijo es el que se le caen los dientes, le agarra las caries. Si usted se come una uva descompuesta, usted es el que va a ir al baño, no su hijo. Pero la gente había agarrado esto diciendo, los padres se comen la uva en mal estado y los que sufren los problemas dentales son los hijos. Ese era el refrán popular. Y lo que va a hacer Dios es justamente desmitificar ese error. Se había llegado a esa conclusión basados en una incorrecta interpretación de Génesis capítulo 20, verso 5. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos. Ese error que hoy en la escuela, en el mundo evangélico todavía persiste, es lo que Dios va a tratar de tirar abajo, va a desmitificar, que no existe semejante cosa. Dice, por ejemplo, observen allí, vamos a mirar rápido la dinámica, verso 5, el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, y luego hay una serie de cosas allí, verso 9 al final, este vivirá, dice el Señor. Tienen que seguir con las Biblias para que vean la dinámica. Verso 10, mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, es decir, un delincuente, o que haga alguna cosa de estas, verso 13 al final, de cierto ese morirá, su sangre será sobre él. No sobre el padre, sino sobre el hijo ladrón. Verso 14, pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, salten hasta el versículo 17 al final, este morirá por la maldad, no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Verso 18, su padre por cuanto hizo agravio, al final dice, he aquí que él morirá por su maldad. Y si dijeres, por las dudas, ¿no? ¿Por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque algunos en esa época eso es lo que pensaban. Otra vez, verso 2. Entonces uno puede preguntar, ¿pero por qué? ¿Cómo es posible que el hijo no llevará el pecado de su padre? Bueno, porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Y entonces la conclusión que hace el Señor en el verso 20 dice, el alma que pecare esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Escúchenme una cosa, ¿ustedes están escuchando a Dios? No a mí, Dios. ¿Por qué se levantan estos sátrapas y dicen, no, cuidado, porque los pecados de sus ancestros, usted puede ser que los esté llevando sobre sus hombros, hay que romper la maldición generacional? Pero escúchenme una cosa, ¿qué dice Dios? ¿Qué me importa a mí lo que digan estos vendedores de libros? ¿A quién vamos a escuchar? Terminemos con el fraude y la mentira. No puede ser que todavía hoy en el pueblo evangélico a estas alturas sigamos creyendo esas barbaridades. Esto deshonra a Dios. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios acá? Bueno, la gente cree lo que se les da la real gana. Bueno, si usted cree que están perseguidos por un pecado o por una maldición generacional, bueno, viva en el fracaso. Tráguese ese globo. En lugar de escuchar a Dios que le está dando acá la pauta, escuchamos a estos señores que venden libros diciendo estas barbaridades. Así que Dios lo que va a hacer es que va a argumentar con esta gente que ese proverbio no tiene fundamento. Otra vez, miren la dinámica en el capítulo 18. Tenemos en el verso 1 a Dios hablando. No está hablando un apóstol contemporáneo, un profeta. Es Dios el que está hablando. Verso 2 tenemos el criterio de los hombres. Los hijos llevan los pecados de los padres. Y número 3, el criterio de Dios que va desde el verso 3 en adelante. Y el verso 20 es la conclusión rotunda o fulminante sobre esa idea que se creía la gente en el versículo 2. ¿Por qué razón Dios tuvo que hacer esta declaración?
en el periodo del exilio? Bueno, porque la gente había interpretado mal Éxodo capítulo 20, versículo 5. Es decir, lo tomaron fuera de contexto, como estamos haciendo muchas veces hoy en la iglesia contemporánea, y asumieron la idea equivocada que encontramos en el versículo 2. Eso no es lo que Dios había establecido. Eso fue un invento de los hombres. Así que la teología de las maldiciones generacionales, hermano querido, no es bíblica. Eso lo vemos porque Dios lo dice, no se lo estoy diciendo yo. Yo no estoy queriendo vender un libro o el video. Lo que estoy diciendo es gratis. Pero lo que estoy diciendo es, yo no estoy diciendo nada más lo que dice el texto. Usted verá lo que hace con el texto bíblico. Olvídese de mí. Toda interpretación que nos lleve a la conclusión de que nosotros somos responsables de los pecados de la gente del pasado, venga este versículo bíblico y léalo y reléalo de nuevo, porque es Dios el que tiene la voz de autoridad, no lo que dicen los hombres. Cuando se trata del tema del racismo, se ha popularizado y está tomando mucha fuerza en la actualidad una hipótesis, le llamo yo, que se ha titulado o se titula la teoría crítica de la raza. Ustedes van a encontrar hoy día mucho de ese material que está dando vuelta en las redes, en las editoriales, en los debates y cosas por el estilo cuando abordan el tema de la discriminación y segregación racial. Y muchos, desafortunadamente, dentro y fuera de la iglesia, han ido malinterpretando esta tesis o esta teoría para establecer y para dar avance a ciertas ideologías de turno que están madurando y que justamente procuran hacer responsables a esta generación de gente blanca, y uso el término entre comillas, porque ya les dije que no acepto el concepto de blanco, negro, amarillo y todo eso. Ya eso lo expliqué en las exposiciones anteriores. No existe la diversidad de razas. Eso es un mito, es un invento pseudocientífico que arrancó en el siglo XVIII. Así que, dejando de lado ahora lo que descalificamos, uso el término blanco para más o menos aclarar cómo piensa la gente de afuera. Y entonces lo que se trata es de hacer responsable a un sector racial, que es la raza blanca, de todos los sufrimientos, los dolores y las miserias a las cuales fueron sometidos la gente negra o la gente de color durante el periodo de la esclavización, que fue una cosa terrible, porque no vamos a minimizar lo grave del delito en los programas de esclavización y los bancos negreros que traían gente del África para ser, objetivizados aquí de una forma cruenta. Otra vez, no voy a explayarme en eso porque ya lo hemos explicado bien a fondo este asunto. Es decir, que lo que estamos haciendo es perpetuando la misma idea que plantean los evangélicos dentro de la iglesia. Los blancos son responsables de una maldición generacional. Los pecados de nuestros ancestros blancos ahora están cayendo sobre nosotros y tenemos que pagar las consecuencias hoy, aunque no tenemos nada que ver con lo que hicieron en el pasado, pero hoy tenemos que asumir la responsabilidad de los pecados de ellos. ¿Se da cuenta la conexión, como cuando hacemos la hermenéutica de Ezequiel 18, se aplica el problema que encaramos en la actualidad con la ideología racial? La teoría crítica de la raza se trata, hermano, de un trabajo académico, filosófico, que empezó a tomar forma a mediados del siglo XX. En la década del 60 y del 70 comenzó a madurar y en la década del 80 explotó esto. Hoy, en el siglo XXI, se está discutiendo esto en el Congreso de Estados Unidos, en las universidades, hay tremendos debates, hay sectores que se identifican de izquierda, que se lanzan piedras con los de la derecha,
los de la izquierda son los que abrazan la teoría crítica de la raza, los de la derecha son los fanáticos, los fascistas y la gente malvada que esclavizó y explotó a la gente de color a través de los siglos. Y esto está generando un debate y una grieta tremenda en la sociedad contemporánea. No sé en qué va a terminar, francamente, este asunto. Y este debate se metió dentro de la iglesia. Tal es así que hay muchos evangélicos hoy que están abrazando la teoría crítica de la raza y están tratando de defenderla. No estoy diciendo que todo lo que plantea la tesis debe ser descalificado, porque apunta a los abusos que se hacen o discriminación que se hace en detrimento de la gente de color. Así que eso tenemos que ponernos de acuerdo todos de que eso tiene que terminarse. Pero se está llevando a un extremo la agenda que hoy, por ejemplo, quieren que los blancos paguen por los delitos de sus padres o de sus ancestros. El propósito de este trabajo académico es exponer, y vuelvo a repetir, quiero que quede claro esto incluso en el video, que estoy de acuerdo con la denuncia que se hace o alguna de las denuncias. El propósito es exponer y acabar con las desigualdades raciales dentro de la sociedad. Y todo cristiano honesto tiene que decir amén a eso. Tenemos que oponernos a voz en cuello contra la discriminación y el abuso de un semejante. No interesa el color de piel que tenga, cualquier persona. Los postulantes de esta teoría subrayan que existe una construcción social y también de carácter político que se utiliza para mantener y para perpetuar la desigualdad y la opresión de las minorías. ¿Me hago entender? Estoy resumiendo un trabajo académico que es enorme. Así que lo que se busca entonces es promover la igualdad y la justicia social entre las personas por medio de una acción transformadora de la sociedad, y esto implica transformar la familia, transformar la sexualidad, como la entendemos hasta ahora, cambiar ese asunto, cambiar, por ejemplo, las ideas, cambiar el concepto de masculinidad, feminidad. Hoy hablamos de una masculinidad tóxica, que hay que terminar con el concepto de masculinidad como lo hemos entendido hasta hoy. Se está ahora hablando de una nueva feminidad que de femenino no tiene nada. Para mí, francamente, me desconcierta esto porque hoy se pretende defender los derechos y la identidad de la mujer, pero resulta que hoy la mujer quiere que sea igual que un hombre. Y ni hablar cuando se habla de transgenderismo, que nos metemos en un lío. Pero entonces digo yo, si estamos defendiendo a la mujer, ¿por qué no defendemos a la mujer y la feminidad de la mujer? Y no hacer que la mujer deje de ser mujer para convertirse en otra cosa. Eso no es defender a la mujer, eso es asesinar el carácter y identidad de la mujer. Bueno, hoy estas ideologías lo que hacen es torpedear estos conceptos de masculinidad, de feminidad. Inclusive la infancia está en ataque. Incluso hoy la agenda, vuelvo a repetir, de género, que es un lío bárbaro, no se puede entender hoy con el tema de los pronombres, pero es una cosa tan ridícula, tan absurda. La identidad de la persona, ya lo indiqué esto, una persona que, qué sé yo, se identifica como ese bajo que está ahí, y nadie me puede decir que no soy un bajo. Y sin embargo hay personas que si se le antoja y yo soy un bajo eléctrico, una gente tiene que decir, bueno, si usted es un bajo eléctrico, es un bajo eléctrico. Es un disparate. Bueno, pero hoy estas ideologías nos empujan con estas cosas raras. Usted se quiere identificar como un canto rodado, bueno, tenemos que aceptar que usted es un canto rodado, por favor. Bueno, esto es lo que está generando toda esta teoría que acabo de mencionar. Una de las propuestas es que se tiene que reconocer la culpabilidad innata de las personas blancas y tienen que aceptar incondicionalmente los pecados cometidos de explotación por parte de nuestros antepasados. Es decir, los blancos, por ejemplo, que esclavizaron a la gente de color en siglos anteriores. O sea que el problema, todos los problemas del mundo hoy donde tú vives, la culpa de todos los problemas es el blanco. Los blancos, cada vez que veas un blanco, él es el culpable de tus problemas. ¿Tienes problemas económicos? La culpa la tiene el blanco.
Tienes problemas que te trataron mal en el trabajo, la culpa la tiene el blanco. Tienes problemas en tu familia, la culpa la tiene el blanco. Hay problemas en la sociedad, la culpa la tiene el blanco. Esa es la idea, cómo se ha exagerado este concepto de teoría crítica de la raza. Todos los problemas es de los blancos. El blanco es el demonio, es el virus, es el tóxico. Hay que terminar con la blanquedad. Acá le llaman en inglés the whiteness. Por eso lo tradujo blanquedad. No sé si es el término correcto, no existe un concepto en español, pero the whiteness. Hay que terminar con el whiteness. Pero yo soy blanco. Bueno, pero no importa. ¿Usted está de acuerdo con el racismo? No, no estoy de acuerdo con el racismo, pero usted es blanco. Por lo tanto, su blancura ya lo hace culpable, aunque no esté de acuerdo con el racismo, aunque levante la bandera de la igualdad, de la justicia social, no interesa. Usted es un blanco, por lo tanto usted es culpable, está podrido. Bueno, esa es la idea que se transmite en la actualidad. Incluso se demanda una compensación financiera a toda la gente de color por parte de los blancos por los delitos que cometieron los antepasados. Que es cierto, los cometieron, no se puede decir que no, porque se debería ser deshonesto con la historia. Pero imaginen todos los que están acá, que tienen piel blanca, somos todos marrones, ya lo aclaré ese asunto, pero dicen que la gente tiene blanca. Usted, hermana querida, usted es más blanca que su esposo, usted está sonada. Usted tiene que pagarle rédito a su marido. Yo le tengo que pagar a mi señora, ella es asiática, así que es amarilla, Gloria, tenés el color de un canario, así que te tengo que pagar un subsidio, porque por culpa mía, no sé, sufrieron ustedes. Acá la gente de color, los latinos, tienen que recibir un subsidio por parte de él. Qué sé yo, si tiene un papá blanco y su mamá es de color tez oscura, su papá le tiene que pagar a usted un subsidio porque es culpable por ser blanco. ¿Se dan cuenta el disparate? Pero eso es lo que se promueve. Hoy los blancos tienen que subsidiar, debido a los pecados de las generaciones pasadas, financieramente a las personas que no hacen nada por recibir ese dinero. Eso es, pero fomentar la vagancia, la delincuencia, la segregación, es una cosa, es malo por todos los lados que ustedes lo vean. Bueno, esa es la propuesta de hoy. Vamos fenómeno con un mundo así, O sea que lo que hace esta ideología es demonizar un sector de la sociedad, que lo distinguen como raza, pero a fin de cuentas es atacar un sector de la sociedad. Los blancos son culpables de los pecados cometidos por los blancos, y la idea, semejante idea, usted se va dando cuenta que va completamente a contramano de lo que nos está diciendo Ezequiel capítulo 18, verso 20. ¿Qué es lo que dice el texto bíblico acá? Por eso le dije, esto, si bien es cierto que hoy se ha metido dentro de la iglesia con este asunto de las maldiciones generacionales, nos damos cuenta que este verso es aplicable también a la problemática ideológica que encara la sociedad hoy, en cuanto a la discusión de qué hacer con las desigualdades raciales o los abusos hacia las minorías, que estoy de acuerdo, hay que terminar con eso. Pero en hacer un desbarajuste con la sociedad, que en lugar de unirla, la quebramos más. Separamos más a la gente. En este caso, se separa a un sector de la sociedad, los blancos, para demonizarlos. Acá no se está arreglando nada. Acá se están perpetuando los males pasados. ¿Cómo rompemos estas maldiciones en la sociedad? ¿Cómo rompemos el problema de los blancos? Bueno, otra vez fomentando, derribando la sociedad como la conocemos y construyendo una sociedad nueva. Tenemos que destruir para construir. Y entonces lo que hacemos es destruir el concepto de género, la sexualidad, el capitalismo, la religión, que es el mal de todos los males, y cosas por el estilo. Honestamente, para mí esto es un neomarxismo, lo que se está dando en la actualidad. En otras palabras, hay que acabar con el mundo como lo entendemos nosotros hasta el día de hoy y construir un mundo nuevo, un mundo según las nuevas ideologías, un mundo que perpetúa el odio, que continúa con la discriminación de un sector de la sociedad y que declara superior a un sector de una masa de la sociedad sobre otro. En este caso ahora
Antes los blancos se consideraban superiores, pero ahora tenemos que demonizarlos, mover la balanza y entonces el sector que tiene matices tiene que terminar marginando y cancelando a ese sector blanco de la sociedad. Es decir, no arreglamos ni medio. Insisto, perpetuamos con los errores cometidos en el pasado. El tema de la esclavitud, que es uno de los temas neurálgicos de todo este debate. Si bien es cierto que la esclavitud de hace unos pocos años atrás tiene que ser condenada rotundamente y a voz en cuello, porque no podemos justificarla desde ningún punto de vista, sin embargo, notamos que cuando analizamos la historia, la esclavitud, la práctica, es tan antigua como la humanidad misma. Esto no es una invención de los blancos hace un par de siglos atrás. Es más, fueron los blancos los que abolieron la esclavitud, por si todavía no nos dimos cuenta. Una práctica que duró milenios. Luego, los blancos fueron los que dijeron, esto no puede ser. Y curiosamente, blancos, gran sector de los blancos que propusieron la abolición de la esclavitud, de este acto tan inhumano, fueron cristianos, se basaron en las Escrituras, que propusieron en el Parlamento, en Europa, indica en Inglaterra, diciendo esto, todo hombre porta la imagen de Dios, por lo tanto tiene una dignidad intrínseca, hay que terminar con este barbarismo. Y es por eso que se abolió en Europa la esclavitud, primero en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, inclusive en Estados Unidos, el mismo pueblo, blancos contra blancos, estuvieron dispuestos a ir a la guerra. Estalló la guerra civil en torno al tema de la esclavitud. Y fueron blancos contra blancos los que defendieron hasta la muerte la ruptura de esta práctica obscena de la esclavitud. Nosotros no escuchamos absolutamente nada de eso. Los egipcios se esclavizaron, los asiáticos se esclavizaron, los romanos se esclavizaron, los asirios se esclavizaron. En África, la gente de color, en África, tribus superiores esclavizaron a las tribus inferiores. Latinoamérica, nuestros pueblos, nuestras civilizaciones avanzadas en nuestro continente latinoamericano esclavizaban a aborígenes de la escala inferior en la escala social de nuestras tribus. ¿De qué estamos hablando? Sí, es cierto, los blancos son culpables de haber esclavizado. ¿Y qué del resto de la gente? Si nosotros realmente tenemos que hacer responsables a los blancos y tenemos que compensar económicamente a las personas que sufrieron bajo las manos de la esclavización de los blancos, todos entonces tenemos que pagar compensación. No se salva nadie, porque todos, de donde venimos nosotros, en el pasado remoto, también cometieron delitos de esclavización y explotación de las minorías. No nos salvamos ninguno de nosotros. No importa de qué lugar del mundo venimos, nuestros ancestros esclavizaron a las minorías. Por lo tanto, yo tengo también que pagar por los delitos de mis ancestros, aunque yo no haya estado de acuerdo con lo que hicieron nuestros antepasados. Ahí se aplica entonces Ezequiel capítulo 18, donde nos dice, Dios, no me importa lo que digan los trabajos académicos, Dios es el académico que dice, el alma que pecare, esa morirá. Los hijos no van a llevar el pecado de los padres. Y los padres no van a llevar los pecados de los hijos. Si tenemos un hijo que es un atorrante, que vende drogas, no vamos a culpar. Hoy hay ciertas tendencias que quieren hacer responsables a los padres por los delitos de los hijos. A tal punto que algunos piden una compensación económica o la cárcel para los padres, porque lo educaron mal. Salió un atorrante que sale a matar gente, el padre es el que le enseñó a pegar tiros, a tirar pepazos. Pero una cosa de locos. Y hay gente que aboga por eso. Hay padres que les enseñan a robar a los hijos, claro que sí, pero tratemos las cosas por su nombre. Si el hombre es un delincuente, el padre, porque maleducó al hijo, vaya preso. Y el hijo también. Pero cuando el hijo sale a robar o a hacerse un maleante, cuando recibió la educación en casa, ¿van a meter al padre preso o a la madre? Pero por favor. ¿Qué es lo que dice Ezequiel capítulo 18, verso 20? No, a la sociedad no le interesa, nos interesan estas ideologías que están partiendo la sociedad por el medio y perpetuando los males que la está llevando a la fosa. Noten que esta teoría
tiene a lo menos, yo veo 3 cosas graves para que piensen, por la cual yo la descalifico, ¿no? Desde mi punto de vista mirando las Escrituras. En primer lugar, el problema de esta teoría crítica de la raza es la generalización y el esencialismo. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que hace es reducir la identidad de las personas al concepto de raza. Los blancos. Antes hablábamos de los negros, en forma despectiva, pero hoy hablamos de los blancos con el mismo tono. Así que lo que hacemos es declarar la esencia de ser blanco, la maldición. Por eso es esencialista. Si usted es blanco, la piel es blanca, en esencia usted es un racista. Aunque usted diga, no estoy de acuerdo con eso. No, pero por el hecho de usted tener piel blanca, ya, el color lo hace a usted un racista. No interesa lo que usted piense ideológicamente. Usted esencialmente es un racista. Por eso, para mí, esto es un concepto absurdo. La Biblia dice que en esencia nosotros somos criaturas creadas a imagen de Dios. No habla nada de excepto de color o de raza. Y por supuesto generaliza, es decir, todos los blancos son racistas. No se mira de que una generación de blancos sí cometieron delitos, no todos los blancos de todo el planeta, sino el sector europeo y tal vez aquí el Caribe y los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que todos los blancos. Así que la teoría crítica de la raza falla en su argumento en esto, en la generalización y esencialismo hacia todas las personas iguales. Número 2, reduce el problema social. Es decir, que existen otros tipos de desigualdades, pero no se le da ni 5 de atención. No es solamente la desigualdad entre gente de color claro y color oscuro. Pero ¿qué de las otras desigualdades? ¿Qué pasa con los parapléjicos? La gente con discapacidades. ¿Ustedes ven que se les da la misma atención a esas personas? No. Ahora queremos ir a ver con mi esposa una película que está dando mucho de qué hablar, se llama The Sound of Freedom. Todavía no la puedo recomendar, he visto muchos comentarios. Y es una bomba atómica que tiraron en la sociedad. Se trata de un equipo de agentes especializados que lo que hacen es salir por todas partes del mundo. Empezó creo que en Colombia esto. Y lo que hacen es liberar a chicos que son secuestrados y vendidos como esclavos sexuales alrededor de todo el mundo. Chicos que van desde los 5 años en adelante. 5 años. Chicos que son violados. Y violados por varias personas. Usted ve que en el Parlamento aquí, o en los Estados Unidos, el Congreso, o nuestra Latinoamérica, o en la comunidad europea, se está discutiendo acerca de esta aberración. Estamos moviendo los ejércitos para correr detrás de todo eso y rescatar a los hijos que son explotados sexualmente, la gente está ganando dinero vendiendo niños secuestrados. Usted ve los noticieros hablando de esto. Lo que están haciendo es saboteando la película, porque lo que hizo es abrir una caja de Pandoras. Y resulta que está metida toda la élite de Hollywood y políticos y vaya a saber cuánta gente más. No sé en qué va a parar esto, pero ya Dios está haciendo rodar una bola y no la puede parar nadie. Estaba diciéndole a mi señora esta mañana, fíjate tú cómo son las cosas. Salió la película Barbie, que es una pavada, ¿no? La Barbie. Y la gente están corriendo todos al cine a mirar a Barbie. Llevan a sus hijos para ver a Barbie. Y en lugar de mirar esta película que nos está creando conciencia acerca de un fenómeno. Padres, pueden secuestrar a tu hijo hoy y no lo vuelves a ver nunca más. Termina en los brazos de un degenerado en la otra parte del mundo y va a desaparecer. Nunca más vas a saber de tu hijo o tu hija, y alguien está poniendo sus asquerosas manos sobre esa criatura y alguien está ganando dinero con tu hijo o con tu hija, y nosotros llevamos a nuestros hijos a ver a Barbie. Pero de eso no se habla. Está prohibido. A lo mejor me cancelan a mí por decir esto. Vuelvo a repetir, lo que se hace es compartamentalizar el tema.
es exclusivista, no se toman los temas más abiertos. Se trata de un solo problema, que ciertamente existe la discriminación. Pero ¿y qué de estos problemas? Otra falla es la polarización y confrontación de las masas. Es decir, un sector, el sector oprimido, ahora debe luchar y terminar con el sector opresor, que son los blancos. ¿Sabe lo que es eso? Puro marxismo. Eso es lo que sostuvo Marx, la lucha de los oprimidos y los opresores, la lucha de clases. Bueno, eso es lo que están haciendo en la actualidad. No comunismo, no confundamos, estoy hablando de marxismo, la ideología, no el movimiento político. Jeremías 31, del 29 al 31, dice lo siguiente: en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Noten que el escritor subraya en ese pasaje la llegada de un nuevo día. Un nuevo día en que Dios hará un nuevo pacto. Bueno, ese pacto ya se concertó cuando vino el perfecto Hijo de Dios a este mundo. Cuando Jesús partía el pan en el aposento alto, decía esto, y el vino, ¿se acuerdan que daba gracias por el vino? Decía, esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Jeremías habló de aquel gran día, cuando Dios haría un nuevo pacto, y ese día ya sucedió. Cuando Cristo en la cruz del Calvario vino a dar la vida por ti y por mí, por todo ser humano que venga con fe a los pies de Cristo Jesús, para sellar ese nuevo pacto en la sangre preciosa del perfecto y hermoso Hijo de Dios. Pablo nos dice en Gálatas que Cristo se hizo maldición por nosotros para redimirnos de la maldición de la ley sobre nuestras vidas. Cristo rompió las cadenas que nos atan al pecado y nos separan eternamente de Dios. Cristo rompió con la maldición del pecado. Cristo es el que dio la vida por los pecados de cada uno de nosotros. No somos responsables de los pecados pasados porque esos pecados fueron purgados en la cruz. Tampoco somos responsables de los pecados de los otros, porque otra vez todos los pecados nuestros fueron purgados en la cruz, no los pecados de los ancestros. Todos nosotros, los que hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, somos una nueva criatura y no debemos vivir bajo la sombra amenazante de maldiciones generacionales que nos rompen la paz y el gozo que hoy podemos disfrutar en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Tenemos que rechazar categóricamente estos refranes y ahora la teoría que quieren hacernos ignorar lo que Dios nos dice claramente en Ezequiel capítulo 18, versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Dios nos justificó en Cristo Jesús. Dios no va a impartir en nosotros culpa. Y todo aquel que le dé la espalda a Dios, pues entonces se le inculpará con toda justicia su delito. Así que este pasaje bíblico tan importante que tenemos en las Escrituras enfatiza la responsabilidad personal de cada uno de nosotros delante de Dios. Y por el otro lado pone toda su atención en la justicia divina, que no es como la justicia que pretenden defender los postulantes de la teoría crítica de la raza. En conclusión, hermano querido, abandonemos estas teorías, tanto esta teología de tipo racial académico como la teoría de las maldiciones generacionales dentro y fuera de la iglesia evangélica, que se ofuscan en demonizar un sector de la sociedad humana, perpetuando el odio, perpetuando la división y la discordia entre los creyentes y allí fuera los otros seres humanos. William Shakespeare dijo o escribió: las maldiciones
no van más allá de los labios que las profieren. Terminemos de una vez por todas con el mito de las maldiciones generacionales. Bien digo, apelemos a la justicia divina que en Cristo Jesús nos ofrece liberación, salvación, perdón individual a cada uno que pone su fe en Cristo Jesús y vida eterna. Padre, gracias te damos por este pasaje porque nos remueve algunas de estas ideas concebidas hoy que son erróneas. Estas maldiciones generacionales que han dado vuelta a estas teorías dentro de la iglesia y hoy ya se ve fuera en la sociedad con esta nueva teoría que quiere demonizar un sector de la sociedad. Le llaman una raza, que es la raza blanca, perdiendo de vista que todo ser humano lleva el imago Dei, la imagen de Dios, que todos somos criaturas tuyas, que tenemos la misma dignidad. Perdona, Señor, cada uno de nuestros pecados. Llévanos, por favor, a los pies de la cruz de Cristo. Y, Señor, que de alguna manera podamos compartir el Evangelio para que la sociedad deje de discutir cosas que fraccionan la sociedad humana y que podamos venir a reconciliarnos con Dios y luego, por ende, reconciliarnos unos contra otros. Gracias por tu perdón, gracias por la salvación y la vida eterna. Y elevamos esta oración en el nombre de aquel que lo hizo posible, que es Cristo Jesús. Amén.